¿Qué tal amigos y amigas? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Cárdenas y sean bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal El Tío Tech. En este video les enseñaré a crear un cuadro sinóptico con un efecto 3D. El primero en el que creamos este cuadro sinóptico desde cero utilizando solamente herramientas de formas de PowerPoint. Y en el segundo caso vamos a ver cómo hacer un cuadro sinóptico utilizando la herramienta de SmartArt que está disponible tanto en PowerPoint como Word y otros programas de Office. Y es acá en este diseño donde le vamos a implementar el efecto 3D. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esta plantilla así como otros consejos y tips los van a encontrar en la página que voy a dejar en la descripción y ese link les va a dirigir a nuestra guía definitiva de cómo hacer un cuadro sinóptico. Como ustedes saben, en el Tío Tech estamos sacando nuestras guías definitivas para mostrarles el procedimiento adecuado y el más correcto a nuestro criterio para generar este tipo de gráficos, de diagramas y en este caso de cuadros sinópticos, ¿ok? En la parte inferior también, en el footer de nuestro sitio web, van a encontrar las guías definitivas que vamos sacando. En este caso estamos con el de cómo hacer un cuadro sinóptico. También tenemos uno de una infografía y un tríptico. Y próximamente sacaremos más guías referentes pues a diagramas de Gantt, diagramas de Venn, diagramas de Ishikawa, etcétera, etcétera, ¿ok? Así que estén atentos siempre a la descripción porque ahí vamos a dejar todos los links para que descarguen los recursos, descarguen las plantillas y muchas ideas de diseños, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a continuar y quiero mostrarles aquí primero la definición de un cuadro sinóptico, rápidamente. Un cuadro sinóptico, que también se le conoce como cuadro de conceptos, es una forma de expresión visual de ideas o textos ampliamente utilizados como recursos instruccionales que comunican la estructura lógica de la información. Como ustedes pueden ver, todos los cuadros sinópticos cuentan con una estructura basada en la ramificación. Partimos de un concepto principal y lo vamos desglosando en sus elementos inferiores, siempre siguiendo una secuencia de jerarquía. ¿Ok? 3 simples pasos para generar un cuadro sinóptico óptimo. El primero, tener una lluvia de ideas con los conceptos que queramos comunicar. Segundo, tratar de hilar o conectar esas ideas dentro de un bosquejo de estructura. Esto lo puedes hacer en una libreta o cuaderno. Y tercero, diseñar el cuadro sinóptico. Entonces, nos vamos a enfocar aquí en el tema del diseño y para eso vamos a crear una nueva diapositiva y nos vamos a basar de este diseño. ¿Ok? Vamos entonces a la pestaña Archivo, crear una presentación en blanco, vamos a borrar todo esto y vamos a empezar. En primer lugar, vamos a hacer el cuadro sinóptico que está a partir de formas y construido desde cero. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar la herramienta rectángulo de esquinas redondeadas, ¿ok? A esto lo vamos a encontrar en la pestaña de inicio, en la primera sección, ¿de acuerdo? Es el rectángulo de esquinas redondeadas, vamos a dibujarlo, más o menos así, y por el momento vamos a ponerle un relleno de forma de color blanco y un contorno negro, ¿de acuerdo? Únicamente por el momento hasta que definamos una paleta de colores, ¿de acuerdo? Y listo. Ahora tenemos que duplicar este elemento porque es aquí donde vamos a situar, donde vamos a colocar nuestros conceptos. Y no se sientan limitados con estos diseños, ustedes pueden extender esto y cambiar la orientación de los cuadros sinópticos a su gusto, ¿de acuerdo? Este diseño que vamos a hacer es simplemente un ejemplo. Entonces vamos a ubicar esto por aquí y vamos a duplicar esta forma. Para eso ustedes pueden utilizar la combinación de teclas Control-C y hacer Control-V para pegarlo. O también la combinación que suelo utilizar en todos los tutoriales de PowerPoint, que es del presionar la tecla Control, hacer un clic en la forma que queremos duplicar, arrastrarla hacia otro lugar, soltar el clic y soltar la tecla Control. Y de esta manera también tenemos una copia, digamos, un poco más rápida. Vamos a hacer lo mismo, vamos a arrastrar presionando Control, soltamos y listo, ya tenemos 3 elementos acá que vendrían a ser hijos de este concepto, de este cuadro principal. ¿Ok? Vamos a dejarlo con 3 elementos y noten que están perfectamente alineados porque nos hemos ayudado de las guías. ¿Ok? Noten que cuando pasamos las formas, tanteando un poco que estén simétricamente separadas, vamos a encontrarnos con estas guías, con estas líneas punteadas que nos van a permitir saber si están alineadas o no. Si estas líneas no están activadas, lo que tienes que hacer es venir a la pestaña Vista y luego aquí en el menú de mostrar vas a hacer un clic en la flechita hacia abajo. Y por último, en esta ventanita que sale, tienes que cerciorarte que esta última casilla esté marcada, ¿de acuerdo? Mostrar guías inteligentes cuando las formas están alineadas. Si esto no está marcado, estas guías, cuando te acercas a una orientación, una alineación óptima, no te van a salir, ¿ok? Muy bien, si desean también pueden activar la regla o las guías que van a situar unas líneas punteadas en la mitad de la diapositiva, ¿ok? Formando una cruz. No voy a utilizar la regla, pero sí voy a dejar las guías ahí, simplemente para orientarnos, ¿ok? Y listo. Vamos a continuar entonces, vamos a separar estos conceptos, duplicando un poco más estos cuadros y tratando de mantenerlos simétricos. Digamos que este es el concepto principal y debe ser el más grande, tal vez está demasiado, y a estos vamos a moverlos en conjunto, ¿ok?
Vamos a ponerlos por acá y vamos a también reducirlos un poquito de tamaño para que así la jerarquía sea notable. ¿De acuerdo? Vamos a situarlo otra vez en el centro. Igual a esto, creo que está en el centro ya. Y vamos a separarlos un poco más. Vamos a darles más espacio para que puedan contener más elementos. ¿Ok? Noten que las guías acá son bastante útiles. Y ahora vamos a ubicar también, digamos, supongamos que este primer concepto tiene dos subconceptos donde vamos a poner bastante texto. Así que vamos a hacer esto bastante amplio y listo. Luego asumamos que este tiene tres conceptos diferentes. Vamos a duplicar esto y vamos a hacerlo más pequeño para que se note la jerarquía nuevamente. ¿De acuerdo? Y en este punto del video quiero mencionarles otros métodos para alinear formas. Para eso tenemos que irnos a la pestaña de formato de forma, teniendo seleccionados los objetos que queremos alinear. Y luego aquí en la parte de organizar, en el menú de organizar, nos vamos a la opción de alinear. Desde acá vamos a poder utilizar estas opciones para alinear nuestros objetos. ¿Ok? En este caso quiero alinearlos a la izquierda y también distribuirlos verticalmente. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a ubicarlo justo en el centro y ya está. Vamos a reducirle también un poquito el tamaño y listo. Ahora sumamos que también este elemento tiene otros dos subelementos. Y para que encajen correctamente tenemos que reducirles el tamaño. Vamos a seleccionarlos, les reducimos un poco el tamaño, mejor dicho el alto, pero le aumentamos el ancho. ¿De acuerdo? Vamos a ubicarlo, tratando de centrarlo, ¿de acuerdo? Y ya está. Y vamos aquí a variar un poquito el diseño del diseño original que tenemos por acá. Vamos a tratar de hacer esto un poco menos uniforme. ¿Ok? Vamos a, por ejemplo, duplicar esto, vamos a ponerle por acá. Y vamos a hacer que este elemento tenga otros subelementos, tal como pueden observar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto más pequeño. Y vamos a duplicarlos también para que sean elementos contiguos. De esta manera. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a duplicar esto otra vez para que tener dos elementos en este último ítem. Y de hecho creo que vamos a utilizar los de arriba. Vamos a seleccionar esto. Pueden hacer control C y luego control V. En realidad no importa cuál método estén utilizando, siempre que les parezca el más práctico. ¿De acuerdo? Y listo. Ya tendríamos aquí la estructura de nuestro cuadro sinóptico. Y recuerden, esto tiene que bosquejarse primero en un cuaderno, en un bloc de notas, interconectando las ideas que ya hemos planteado. No vayan a empezar a hacer su cuadro sinóptico desde el diseño, desde la estructura, desde esto que estamos haciendo. Porque de esa manera estaríamos adaptando las ideas y los conceptos a la estructura que hemos creado. Y tiene que ser al revés. La estructura tiene que adaptarse a las ideas que estamos planteando o que queremos comunicar con nuestro cuadro sinóptico. En este caso, como pueden ver, no hay mucho sentido porque solamente tenemos formas libres, pero para darle sentido tenemos que agregar las llaves. Y nuevamente aquí desde la pestaña Inicio, vamos al menú de dibujo y con las formas aquí vamos a encontrar a las llaves en el primer grupo. ¿Ok? Vamos a seleccionar una de estas llaves y vamos a dibujarla. Y aquí quiero que vean, voy a hacerla bastante grande para que vean los indicadores que tenemos en esta forma. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a aumentar el grosor. Y vamos a cambiarle de color para que se note un poquito más. De hecho, otro colorcito, tal vez el azul. Y noten aquí los controladores que tenemos. Tenemos dos. Tenemos además de los controladores de tamaño, estos circulitos blancos, a los controladores de forma, que son estos circulitos naranjas. ¿Ok? Con estos circulitos blancos, fácilmente, ustedes ya lo saben, pueden cambiar el tamaño de esta llave, pero con estos circulitos naranjas lo que podemos hacer es modificar su estructura. Tal como ustedes pueden observar, en este caso este controlador sirve para aumentar o disminuir el radio de los bordes. Mejor dicho, de las esquinas, ¿ok? Y este otro controlador lo que va a hacer es ayudarnos a ubicar correctamente el punto de partida de esta llave, tal como ustedes pueden observar. Lo voy a dejar en el centro y vamos a modificar el tamaño para ubicarlo de una vez, ¿ok? Vamos a tratar de ubicarlo lo más preciso posible. Vamos a reducirle también el contorno porque está demasiado grueso. Vamos a ponerle 2 1/4. Vamos a reducirle también el ancho y lo ubicamos justo en el centro. Y listo, de esta manera ya tenemos nuestras llaves con la primera estructura para la primera jerarquía de conceptos. Vamos a duplicar esta llave para no estar dibujándola nuevamente y vamos a reducirle de tamaño para ubicarla justo en el primer ítem. ¿Ok? También podemos aumentarle el ancho, pero creo que así estaba bien. Y más bien vamos a ubicar esto un poquito más cercanos a la forma original. ¿De acuerdo? Más o menos por acá.
Y listo. Duplicamos esto nuevamente, esta vez para el segundo ítem, y tenemos que estirarlo un poquito para que encaje. De esta manera, y ahora con el último concepto. Y de hecho, vamos a copiar el otro, porque esto es justamente para 2 ítems. Vamos a copiarlo por acá, centrándolo en el medio. Y listo, ya está. Vamos a continuar copiando esto nuevamente para el otro ítem, para el otro subítem. Lo vamos a hacer un poquito menos ancho. Le vamos a reducir el tamaño también. Y vamos a ubicarlo justo en el centro de estos ítems. Y listo, ya está, ya hemos terminado con las llaves y ahora necesitamos conectores directos. Porque como ustedes pueden ver, esta formita solamente tiene un ítem y este ítem tiene una estructura de 2 subítems que tienen ideas directamente conectadas. Ok, entonces para eso vamos otra vez aquí a la opción de dibujo, al menú de formas y vamos a escoger la opción de una flecha. Y en este caso noten que cada vez que pasamos estas flechas, por alguna forma van a aparecer estos puntitos que nos van a permitir conectar 2 de estas formas. De esta manera noten que ahora que ya los he conectado, si yo muevo a una, la flecha va a seguir conectada, ¿de acuerdo? Tal como ustedes pueden observar. Vamos a hacer control Z un par de veces para regresarlo a su lugar y listo. Ahora, para conectar esta forma con estas otras dos, tenemos que utilizar también algunas flechas, pero en este caso vamos a utilizar este otro tipo de flechas, la de flecha angular, ¿de acuerdo? Le hacemos un clic y ahora vamos a conectar esta forma con esta de acá, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer otra vez un clic en esta flechita. Vamos a salir del mismo sitio y vamos a conectarla con la forma de abajo. Y de esta manera ya tenemos estos elementos conectados. Vamos a volver a utilizar la flecha simple para conectar estos dos. Y de esta manera ya tenemos conectados todos nuestros elementos de nuestro cuadro sinóptico. Como pueden ver, no es un proceso complicado y más bien va a depender mucho de la estructura que hayamos definido en nuestra lluvia de ideas. Por eso es muy importante hacerla. Entonces, para darle este efecto biselado, este efecto de un poquito 3D, vamos a añadirle estilos. Y en este caso, ustedes vean que los colores de estas formas están basadas en el logo de El Tío Tech. Pero si nos vamos a observar la paleta de colores que tenemos en Office, vamos a ver que estos colores no están incluidos dentro de la paleta predeterminada, entonces hay que coger esos colores. Para eso vamos a ubicar la imagen, vamos a copiarla con Control C y vamos a pegarla por acá. Ustedes pueden hacer lo mismo con sus logos propios, con logos de su colegio, de su institución, de su empresa. Y pueden seguir este procedimiento, ¿de acuerdo? Vamos a coger los colores entonces y para eso tenemos que seleccionar una de las formas y nos vamos aquí a la opción de relleno de forma. Aquí vamos a encontrar al cuentagotas que nos va a permitir coger los colores de cualquier imagen, en este caso del logo del Tío Tech. Vamos a hacer un clic por acá y de hecho, como tengo el cursor con un circulito verde, me está cogiendo mal los colores. Voy a desactivar este circulito por un momento. Listo, ahora sí, voy a intentarlo nuevamente con el cuentagotas y esta vez sí me va a coger el color adecuado. Listo, entonces vamos a seleccionar otra formita y vamos a coger el otro color, que es el color celeste. De esta manera, ¿ok? Ustedes pueden mantener sus formas de color blanco y por el contrario ponerle un relleno del color de su marca. Entonces, de hecho vamos a hacer esa variación para no hacerla igual al diseño anterior. Y vamos a poner todos los rellenos de color blanco, pero con un contorno diferenciado. Ok, vamos a hacerle un poquito más grueso a la forma principal y vamos a ponerle el color celeste. ¿De acuerdo? Relleno también blanco y yo creo que ahí estaría. De hecho, vamos a hacerlo un poquito más grueso y esto un poquito menos grueso. ¿De acuerdo? Para que no lo estén haciendo uno por uno, lo que pueden hacer es seleccionar manteniendo presionada la tecla Control varias de estas formas y luego le cambiamos el tipo de contorno de forma. Vamos a seleccionar el color de este color y luego cambiamos el grosor. Vamos a ponerle de este grosor. Y listo, dependiendo de la estructura de tu cuadro sinóptico, ustedes pueden optar por resaltar o no alguno de estos elementos, alguno de estos ítems del diagrama. Entonces vamos a continuar con estos y le vamos a cambiar de color. Vamos a poner el color verde y también cambiarle el grosor al estándar número 4 menos a estos ítems de acá, que los vamos a poner con un grosor menor, ¿ok? De este tamaño. Y de hecho vamos a cambiarles el color a estos dos últimos ítems. Vamos a ponerle el color de fondo verde y sin contorno, de esta manera. Ya está. Ahora vamos a modificar también el color de nuestras llaves. Vamos a seleccionarlas a todas, incluyendo a las flechitas que hemos dibujado para conectar a los elementos y le vamos a poner un contorno de color negro y de un grosor más o menos estándar a todos.
¿De acuerdo? De esta manera. Ahora en este caso sí ocurre un pequeño problema, pero para eso lo vamos a solucionar únicamente trayendo al frente a esta forma. Vamos a hacerle clic derecho, lo traemos al frente y listo. Ya parece que la flecha sale justamente de donde debería salir. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es añadir el efecto de biselado. Y para eso vamos a seleccionar todas estas formitas una por una, ¿de acuerdo? Vamos a ir seleccionando pacientemente una por una hasta que las tengamos a todas. Y de esta manera ahora nos vamos aquí mismo en la pestaña de inicio al menú de dibujo y vamos a situarnos en las opciones de efectos de forma. Desde acá vamos a encontrar un montón de efectos que podemos ir explorando para nuestro cuadro sinóptico. En este caso, para lograr este efecto 3D, tenemos que utilizar las opciones de Bisel. Entonces aquí, también explorando, podrán encontrar el diseño que más les guste. ¿De acuerdo? Vamos a probar con la forma predeterminada y de hecho esto funciona mejor cuando tenemos un relleno de forma, tal como estos dos ítems. Noten que aquí se nota un poco mejor esta estructura de biselado. Entonces vamos a ponerle los colores, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle colores bastante sutiles. Vamos a ponerle color celeste, pero vamos a cambiarle la opacidad. Para cambiar la opacidad simplemente tenemos que venir aquí a relleno de forma, más colores de relleno. Y aquí vamos a encontrar la opción de transparencia. Vamos a aumentarle un poquito, solamente 20%, y ya está. Hacemos lo mismo con los otros de otros colores. Le ponemos el color verde. Y ahora le cambiamos la opacidad. Más colores de relleno, le ponemos también 20%. Y listo, ya lo tenemos. Si en caso quisiéramos añadir un efecto 3D, tenemos que seleccionar absolutamente todo, incluyendo las llaves. Nos vamos a efectos de forma y vamos a giro 3D. Desde acá, habiendo seleccionado todo, noten que ya vamos a poder modificar la perspectiva de nuestro cuadro sinóptico. Y por supuesto que esto va a funcionar así tengamos texto o no. Por ejemplo, voy a poner simplemente un título. Vamos a poner el TioTech. Lo vamos a poner en negrita y de un color negro para que se note bastante. Y ahora sí lo seleccionamos todo y nos vamos a efectos de forma y giro 3D. Vamos a ver que efectivamente todo el texto también se mueve. ¿Ok? Vamos a dejarlo, por ejemplo, con esta estructura un tanto echada, tal como ustedes pueden observar. ¿Ok? Listo, entonces vamos a pasar al siguiente diseño rápidamente y que esta es una manera un tanto más rápida y eficiente, que es la opción de utilizar Smart Art. ¿Ok? Esto lo van a encontrar en la opción de insertar, en la pestaña de insertar, en el menú de ilustraciones. Vamos a hacer un clic en Smart Art y luego vamos a la pestaña de jerarquía. ¿De acuerdo? Y aquí, como ustedes pueden observar, vamos a encontrar al gráfico de jerarquía horizontal que también se le puede conocer como un cuadro sinóptico. De esta manera vamos a insertar uno de estos cuadros bastante genéricos en donde vamos a encontrar algunos elementos. En primer lugar, las formas predeterminadas donde podemos escribir y en segundo lugar, una barra horizontal en la parte izquierda donde podemos ir escribiendo nuestros ítems. Por ejemplo, aquí vamos a poner que este es el título. En el segundo ítem vamos a poner este es un subtítulo 1 y que este es un concepto. ¿Ok? Concepto 1 y el otro es concepto 2. Ahora, algunos truquitos con estos elementos. Noten que si yo presiono la tecla Enter, se va a añadir otro subítem del subtítulo 1. Y este gráfico Smart ya los conecta automáticamente. Pero si a este ítem, antes de escribir, yo presiono la tecla Tab, vamos a ver cómo esto se convierte en un subítem del concepto 2. ¿De acuerdo? Vamos a escribir acá que este es un subconcepto. Y si hacemos Enter otra vez, vamos a añadir otro de estos subconceptos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero añadir otro subtítulo que esté en el segundo nivel? Noten que aquí la plantilla ya nos da esa oportunidad. Vamos a ponerle subtítulo 2. Pero ¿qué pasa si quiero un subtítulo 3? Para añadir un título en cualquiera de estos niveles tenemos que situarnos en el título o bueno, en el lugar donde se ubica ese nivel. Por ejemplo, quiero un subtítulo 3 que esté en este nivel, en el segundo nivel. Entonces acá me voy a situar, voy a hacer un Enter y ya tengo otro ítem nuevo. ¿De acuerdo? El subtítulo 3. Y si quiero otro subconcepto, digamos, de acá saliendo del concepto 2, tenemos que situarnos en alguno de esos elementos y hacer Enter. Y de esa manera tenemos otro ítem de ese nivel. ¿Ok? Este es otro subconcepto. Y de esa manera nosotros vamos a poder crear y modificar este cuadro sinóptico según nuestras necesidades. Ahora, voy a abrir un teclado para dejarles bien en claro ¿cuáles son las teclas a las que me estoy refiriendo? ¿De acuerdo? Voy a borrar esto de acá. Y acá quiero que vean cuáles son las combinaciones de teclas que vamos a utilizar. ¿Ok? Tenemos primero la opción de Tab
Y luego voy a ponerle de otro color la opción de Shift y Tab. ¿De acuerdo? Estas dos combinaciones. Vamos a ver acá cómo funcionan. En este caso, si quisiéramos, por ejemplo, promover este subconcepto a que sea un subtítulo, lo que tenemos que hacer es utilizar la combinación Shift más Tab. ¿Ok? Esta de acá, la de color verde, Shift y Tab. Entonces venimos acá, nos situamos en este subconcepto, hacemos Shift y Tab y vean cómo se ha promovido a este subconcepto. Si lo hacemos otra vez, ahora este subconcepto ya está en el mismo nivel que los subtítulos. ¿De acuerdo? Y si volvemos a hacer Shift más Tab, noten que ahora tenemos dos cuadros sinópticos separados con dos títulos. Si queremos volver a hacer que esto sea otra vez un subconcepto, vamos a presionar la tecla Tab, solamente la tecla Tab, 1, 2 y 3 veces. ¿De acuerdo? Y de esa manera ya hemos controlado a nuestro gráfico, a nuestro concepto, a nuestro cuadro sinóptico, únicamente utilizando la barrita que sale en la parte izquierda. Como ven, es bastante simple de utilizar, solamente hay que saber qué teclas tenemos que utilizar. También podemos hacerlo, ven aquí, vean, voy a seleccionar por ejemplo otra vez este subconcepto y aquí en el menú de opciones, aquí en la pestaña diseño de SmartArt, vamos a encontrar también estas flechitas que dicen promover o disminuir nivel. Además de otras, como de derecha a izquierda, la de subir y bajar. Por ejemplo, vamos a promoverlo otra vez. Y es tal cual lo habíamos hecho anteriormente con las combinaciones de Shift y Tab. ¿De acuerdo? También lo podemos subir y lo podemos bajar, tal como ustedes pueden observar. Y listo, de esta manera ya tenemos nuestro cuadro sinóptico. Vamos a añadir otros ítems más. Esto sería un concepto 3, concepto 4 y que esto tenga un subítem de subconcepto. Y que este también tenga otro subítem de subconcepto y subconcepto. ¿De acuerdo? Listo. Ahora para modificar los estilos de este cuadro sinóptico, simplemente vamos a hacerlo un poquito más grande. Ya podemos venir directamente a la pestaña Diseño de SmartArt y utilizar cualquiera de estos estilos predeterminados, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle, por ejemplo, el estilo 3D que vimos en el diseño anterior y de esta manera ya tenemos un cuadro sinóptico en 3D. También recuerden que pueden venir a la pestaña Formato y agregarle algunos efectos de forma. No todos se van a poder sobreescribir, por ejemplo, si queremos poner una sombra, no se va a poder, no va a pasar nada, pero sin embargo, si utilizamos la opción de reflexión, esta vez vean cómo se aparece en la parte inferior algunas reflexiones. ¿De acuerdo? Vamos a dejarle con esto de acá y también vamos a cambiarle la paleta de colores. Vamos aquí a diseño de SmartArt y tenemos aquí la opción de cambiar colores. Vamos a ponerle, por ejemplo, esta paleta de multicolor. ¿De acuerdo? Así de simple y rápido. Ya hemos diseñado nuestro cuadro sinóptico en PowerPoint. Si quieren descargar esta plantilla o esta otra, lo van a poder hacer desde la página eltiotech.com en el link que les dejo en la descripción. ¿De acuerdo? No olviden también que pueden unirse al grupo de Telegram, a nuestro grupo privado, donde vamos a ir compartiendo cupones de cursos en Udemy, nuevos videos, noticias tech y mucho más. ¿Ok? La invitación también va a estar en la descripción de este video. Y bien, por mí eso ha sido todo. Espero este tutorial les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.